Esta semana, en Hechos y Opiniones, traemos un recuento de aquellos contenidos que consideramos, digamos, trascendentes en los programas del 2021, para un poco refrescar todo lo que vivimos en Hechos y Opiniones. Vamos a conversar con un alcalde amigo de este programa, Manolito, de Verón, Punta Cana. Conversaremos nuevamente con la apreciada amiga Lucien Echavarría y tocaremos temas diversos respecto a asuntos de cultura dominicana y cultura norteamericana. Esto y mucho más. Hechos y Opiniones, a continuación. Tengo una noticia. La única joyería en el área de Jersey, que tenemos 5 bancos, mi gente. Ahora tenemos 5 bancos. Quapay, Afterpay, CISO, Klarna y ahora nos llegó Synchrony, mi gente. Tenemos un banco que nos da hasta $30,000, sin o con crédito. La única. Ahora mismo puedes pasar por aquí, buscar tu prenda sólida, $5,000, $10,000, no importa. Nosotros te lo aprobamos. Hasta 3 años para pagarlo, mi gente. Tenemos los Shokers, Mónaco. Puedes pasar, llenamos la aplicación, te lleva tu Cartier o te lleva tu Rolex a 3 años, mi gente. 3 años. Con o sin crédito. Puede hacer la aplicación desde su casa, no tiene que venir a la tienda. Y si quiere venir, porque mucho gusto aquí lo recibimos. Gustavo Oro, 14 quilates. Tal como señalábamos en la presentación del programa, hoy queremos en este recuento resaltar aquellos elementos, digamos, que nosotros consideramos más impactantes durante la producción de este programa este año. Y uno de esos contenidos tiene que ver con la comunidad hermana afroamericana en los Estados Unidos. Como sabemos, hasta hace, digamos, 50 o 60 años, las condiciones de restricciones, las condiciones raciales, la discriminación en Estados Unidos tenía unas expresiones muy fuertes, muy severas, y esta comunidad, repito, con la que compartimos vecindario, condición de clase, porque somos todos trabajadores, etcétera, ha tenido que superar una serie de escollos y dificultades para poder ganar un territorio importante en la sociedad norteamericana. Bueno, dentro de esos, digamos, acciones, dentro de esas acciones significativas para la comunidad afroamericana, está la celebración en el mes de junio del día de Juneteenth, una celebración que en este programa tocamos y que con la anuencia de Oscar vamos a ver qué pasó sobre este tema. Otro tema histórico importante a nuestro juicio que nosotros queremos tocar hoy tiene que ver con la masacre de Tulsa de mayo 31 de 1921. Esa masacre se llevó a cabo en el estado de Oklahoma. ¿Y por qué es importante esta situación? Porque muchos de nosotros, los que llegamos a Estados Unidos de otras tierras, no manejamos el conflicto racial de este país y no nos cabe en la cabeza, 2021, todavía haya este tipo de conflictos en el país más desarrollado del mundo, que se supone más tolerante, que se supone más demócrata. Sin embargo, para nosotros poder entender el problema racial norteamericano, tenemos que ir a las causas. Y uno de esos hechos, bueno, la causa sabemos que viene desde la esclavitud de 1500 en adelante, que no fue en Estados Unidos, fue en toda América, porque los esclavos lo traían los europeos. Pero en el caso norteamericano, de manera particular, tiene unas características muy singulares que la iremos viendo en este programa para que nos permita entender el conflicto interno en Estados Unidos y la importancia de tener una relación interracial razonable y de tolerancia para que podamos vivir como debe ser. Esta masacre de Tulsa en el estado de Oklahoma fue contra una comunidad negra que se consideraba el Wall Street negro de Oklahoma, por la cantidad de negocios prósperos, por el nivel de riqueza que va generando la comunidad negra en 1921 en esta zona. Repetimos, se consideraba el Wall Street negro
en el estado de Oklahoma, a esta ciudad y específicamente a Greenwich, que es la ciudad donde se dieron estos lamentables acontecimientos. La causa de esta acción vandálica, terrorista y criminal contra la comunidad negra de Tulsa se dio porque supuestamente un joven negro ofendió a una joven blanca en un ascensor. El periódico local de Tulsa de la época sacó un reportaje incendiario al día siguiente respecto a la acción criminal del negro, del afroamericano, con relación a la blanca, y eso exacerbó los ánimos de manera extrema en la comunidad blanca. La policía de Tulsa se vio en la obligación de llevar a la joven a un lugar seguro para evitar que fuese linchado por los sectores blancos. Claro, la comunidad negra de Tulsa también se movilizó para proteger a este joven que sencillamente decía a la comunidad negra que no era correcto, que él no irrespetó a esta joven blanca, que no era más que una acción sin sentido de parte de estos sectores que lo acusaban y del periódico de Tulsa, que lo acusaba de que había violado, se había sobrepasado con esta jovencita. Bueno, esta acción criminal contra la comunidad negra de Tulsa llevó a que por lo menos 300 personas murieran en esa acción. Llevó a que por lo menos 1.200 viviendas, fueran quemadas y arrasadas en la zona. Una de las páginas tristes, muy tristes y vergonzosas de la historia norteamericana tiene que ver con la masacre de Tulsa, que poco se conoce y poco se habla en Estados Unidos. Bueno, la masacre de Tulsa tiene unos antecedentes bien feos. A raíz de la conclusión de la Primera Guerra Mundial en 1919, los negros que pertenecían al ejército, que regresaron a Oklahoma, muchos de ellos fueron ahorcados en público, ahorcados. La razón, sencillamente porque eran negros. Y eso, que venían de la Primera Guerra Mundial. Toda esa acción de 1919 fue acumulando muchos resquemores y muchos odios, y en el 22 explota con esta masacre abusiva. Nos parece necesario que la gente joven conozca estas acciones, más que para culpar ahora a la comunidad blanca o cualquier otra de esa acción, para que aprendamos y para que podamos sencillamente retomar nuestros pasos, poder hacer juicios más equilibrados respecto a la comunidad afroamericana y sobre todo integrarnos todos como debe ser en un proceso de tolerancia y de crecimiento personal y social, porque merecemos todos, blancos, negros, indios, marrones, chinos, etcétera, vivir en paz, vivir tranquilos. Así que busquen información sobre la masacre de Tulsa en Oklahoma de 1921, que seguramente van a aprender mucho más. Una de las preocupaciones a nivel universal a raíz de toda la pandemia de la COVID-19 tenía que ver con el desplazamiento de la gente y el turismo. En plena pandemia, en el mes de junio del 2021, nos visitó una experta en asuntos de turismo que nos vino poco a plantear el terreno y las perspectivas de esa acción económica a nivel universal. Vamos a ver qué nos conversó en el mes de junio la apreciada amiga Luciana Echavarría. Corre video. Luciana Echavarría, placer tenerle, señor. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias por la invitación. Yo estoy contentísima de estar aquí y gracias por permitirme que tu audiencia conozca un poco de la industria, de lo que hemos hecho y de cómo está la situación actual. Muchísimas gracias. Y me dice Eddie Heredia, que es productor de este programa, que él la sigue a usted de chiquita. Sabe que Eddie es una persona bastante atrevida. Pero bueno, Luciana,
Desde 1967, digamos, hasta, digamos, hace 5 años, ¿cómo ha crecido la industria turística específicamente en República Dominicana? ¿Qué tantos cambios ha tenido? Bueno, si tú te pones a ver, cuando tú decías 1967, yo dije, wow, y desde el 1955 y nos vamos luego hacia adelante, pero básicamente la industria de turismo en la República Dominicana comenzó en los años 80, a principios del 1980. Entonces, lo que pasó en República Dominicana fue una explosión, vamos a decir. Todo comenzó básicamente en la zona norte, en Puerto Plata. Puerto Plata fue donde todo lo que tiene que ver con la industria del turismo, del all inclusive, de los grandes resorts, de las grandes inversiones, entonces llega a República Dominicana por la zona norte. Obviamente, como todos sabemos a la fecha de hoy, entonces luego se abre Punta Cana, tenemos diferentes polos turísticos, los 5 más importantes son Punta Cana, La Romana, Puerto Plata, Samaná y obviamente Santo Domingo, que es nuestra capital, que está llena de cultura. Entonces, de ser una industria que fue caminando de a poco, ya representa un poquito más de un 15% del Producto Interno Bruto para nuestro país. Entonces estamos hablando de algo muy, muy, muy serio y donde es un saber de todos que todas las autoridades que han estado al frente del mandato del gobierno dominicano le han puesto bastante interés. Y hay que resaltar algo muy importante también, Samuel, que es que y sobre todo para los últimos años ha habido una muy buena compenetración para lo que tiene que ver con el trabajo sector privado, sector público. Entonces es una industria bellísima que tiene muchísimo peso y significancia e importancia para nuestro país. Lucien, ¿hasta dónde ha perjudicado a las comunidades que mencionabas, digamos en el este, o en la parte norte, Puerto Plata, etcétera? ¿Hasta dónde ha perjudicado a las comunidades donde se desarrolla la acción turística aquel programa de todo incluido? El todo incluido llegó para quedarse, llegó definitivamente para quedarse. Por supuesto, cuando usted va a un hotel todo incluido, lo que estaba pasando anteriormente era que los clientes se quedaban dentro de los hoteles. Correcto. Por lo tanto la economía no corría hacia afuera y entonces ahí había muchísimo inconveniente porque esas locaciones se estaban perdiendo de esa oportunidad. Sin embargo... Pero además, el riesgo, y perdón que te interrumpa, no hay Echeverría, el riesgo de que tú, rodeado de miseria, con una taza de oro enfrente, tú estás provocando que de ahí en cualquier momento hay una explosión. Eso es correcto, eso es correcto. Precisamente por lo que tú acabas de mencionar, ha habido muchísima conciencia, tanto a nivel gubernamental como el sector privado, que vuelvo y te digo, la parte del sector privado ha sido fundamental y el trabajo en conjunto sobre todo. Entonces, de ahí se comenzó, obviamente cada polo turístico tiene muchísimas bondades, facilidades, entonces ahí se empezó a abrir, inmediatamente se empezó a ver la importancia y también el tema de la seguridad, de lo que tiene cada destino para ofrecer. Ha sido prácticamente una evolución, porque ahora tú te vas a Punta Cana y en Punta Cana, que es muy diferente a Puerto Plata, que Puerto Plata tiene un pueblo, tiene un parque, hay una población que está antes de que haya un desarrollo, entonces ahí está la diferencia. Sin embargo, interacción. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente hay una sinergia donde se envuelve tanto el pueblo como la inversión, como los hoteles, como los turistas. Hay algo muy bonito que se ha visto los últimos años y es que muchas compañías, tanto de incentivos como los turoperadores, hacen muchísimas ayuda, traen cada vez que hacen grupos, entonces hacen servicios sociales, lo cual es muy bonito. Entonces ya tenemos realmente una muy buena integración. Hay locaciones, por ejemplo, como no sé si ustedes han estado escuchando que el sur hay un excelente, un muy buen deseo de la autoridad actual para desarrollar
todo lo que tiene que ver con el sur, Se pero habla mucho de Pedernales. sí, Pedernales, pero aquí lo más importante es que se haga un plan de desarrollo territorial que no pasó en Punta Cana, por ejemplo, el mismo Puerto Plata tampoco. Entonces ya para apertura de diferentes locaciones, lo más importante es que se haya una conciencia de que haya un plan de desarrollo territorial y que se haya la sostenibilidad, que es muy importante. De hecho, las compañías, inclusive ya es una parte. La mayoría de compañías que son muy grandes tienen un departamento, tienen una sección que se encarga de lo que tiene que ver con la sostenibilidad, porque si no tenemos ningún tipo de apreciación por la naturaleza, no puede existir el turismo. ¿Hasta dónde esta industria turística en las locaciones, en los lugares donde se desarrolla, consume producto local? Me explico. Traen estas industrias, estas compañías turísticas, la mayoría extranjeras, muchas locales, pero algunas extranjeras, traen productos, mercancías del exterior o consumen producto local. Consumen muchísimo producto local. Por ejemplo. Claro, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con alimentos y bebidas. Claro, hay hoteles de muy alta calidad que traerán, por ejemplo, sus carnes y guarniciones cuando para sus pero un asunto de salud pública, ¿no? Claro, para sus diferentes tipos o tipologías de alimentos y bebidas, pero existe bueno, por eso es que es tan importante el turismo, porque el Producto Interno Bruto, todo lo que tiene que ver, todos esos insumos, la mayoría se tocan localmente. Hay, por ejemplo, destinos turísticos que tienen que traer todo importado porque no tienen o porque no pueden. Por ejemplo, en Bahamas la operación hotelera es sumamente alto el coste porque Bahamas no produce nada, pero nosotros sí producimos bastante. Sin embargo, en una reunión que tuve con unos importadores de cierto nivel, estamos preparando una feria gastronómica y estoy involucrado con eso, Okay. Para el mes próximo, nos decían, a propósito de Bahamas, que Bahamas se ve la necesidad de comprar los productos y las mercancías en Miami y que, sin embargo, nosotros estamos en capacidad de proveerle productos, alimentos, y que no lo hacemos. ¿A qué se debe eso? Todo, ya ahí se sale de lo que tiene que ver con mi expertise, Claro, porque sí. ya entonces es algo que son las autoridades Asuntos de pertinentes política a local. asuntos de políticas locales, que se sale. Quizás estará pasando que se tome en cuenta, pero bueno, ahí ya tiene que ver con el departamento y la institución que quiera ser proactiva y que diga, no, espérate, pero en el Caribe nosotros podríamos exportar aquí, allá, entonces ya es algo muy puntual de cada institución a la que le toque. Correcto. Claro. ¿Cuál ha sido el rol? Bueno, hablar de un dominicano local en un hotel dominicano era una quimera. Sí. Eso era casi imposible hace Es cierto. 30 años, 20 años. Eso era imposible. Sin embargo, eso ha evolucionado. ¿A qué tú crees que se debe que los dominicanos locales y los dominicanos que estamos en el exterior priorizamos los hoteles nuestros para visitar? ¿Y qué impacto ha tenido eso en la economía dominicana? Te voy a comenzar por el final de la pregunta. Okay. La pandemia, cuando se reabrió el destino República Dominicana, que fue julio 1 del 2020, fue el mercado local que realmente, y todavía a la fecha de hoy, el mercado local tiene una incidencia importantísima. Entonces, en mis años de hotelera, yo soy hotelera de profesión, trabajé en operaciones, trabajé en comercial. Por ejemplo, yo tenía hoteles en Puerto Plata y yo me iba todas las semanas, de la primera o la segunda semana del mes, yo me iba para Santiago y me iba para todas las zonas aledañas a buscar mi poquito de mercado local. Ciertamente, República Dominicana ha sido muy afortunada y si vemos todos los años los últimos 17 años, que su crecimiento, el porcentaje de crecimiento ha sido muy positivo. A nivel internacional, pues nosotros hemos tenido una operación bastante sólida. Sin embargo, siempre hay unos gaps que son, por ejemplo, el mercado europeo es un mercado de invierno y el americano también prácticamente. Sin embargo, los canadienses también invierno.
pero cada mercado ha ido evolucionando y ya están steady, o sea, fijos. Sin embargo, siempre queda una cantidad de habitaciones disponibles y entonces ahí entra el mercado local. El nicho local. El cambio, porque ustedes, si no saben, entérense, al principio las cadenas, ustedes saben que el porcentaje mayor de inversión para hoteles en República Dominicana es extranjero. Correcto. Y no querían el mercado local, literalmente no lo querían, fueron aprendiendo, el mercado local empezó a aprender a irse a los resorts, todo incluido, que era, a veces se armaban unos caos grandísimos porque no tenían el conocimiento y entonces iban y pensaban que todo... Y una costumbre nueva, exacto, algo nuevo. Y entonces era un poco difícil para la operación. Sin embargo, se ha ido evolucionando bastante, se ha vuelto una parte muy esencial lo que es el mercado local. Por ejemplo, en el caso mío personal, yo siempre amé mi mercado local. ¿Por qué? Porque esos gaps que tenía, siempre tenía mis clientes, las agencias de viajes, que o sea, tú tenías un mercado relativamente seguro y necesitabas ampliar tu mercado con el mercado local. Exactamente, pero como ha venido cambiando los tiempos, entonces también República Dominicana ha sido un destino bastante bendecido porque ha sido muy diversificado en cuanto a los mercados, a pesar de que Estados Unidos para los últimos 18 años se ha vuelto el número 1, el más importante. Este mercado fue anhelado por todos. Pero Europa era lo que estaba número 1. Luego cuando empezaron a llegar los hoteles como el Barceló, por ejemplo, y se empezó a subir la calidad, porque el mercado americano tiene unos estándares que no lo tiene el mercado europeo, por ejemplo, ni el canadiense tampoco. El canadiense y el europeo son más chill, más relax, pero el americano tú tienes que tener el aire acondicionado, las habitaciones tienen que tener ciertos estándares, que los hoteles no tenían anteriormente porque era mayormente Europa. Entonces, cuando ya entra el mercado americano, la estandarización y el que quiere realmente tener un negocio tiene que contar con un poco del market share de lo que tiene que ver con Estados Unidos. Dentro de la cultura dominicana hay figuras, hay deidades, hay, digámoslo así, valores históricos que a veces en el transcurrir del tiempo se pierde, el asunto generacional, digamos, no lo toma en cuenta, pero para nosotros como país y para la región sur del país, una figura importantísima es Papá Liborio. En el programa tocamos el tema Papá Liborio y lo que significa la cultura dominicana, pero vamos a permitir que el video nos explique qué pasó en ese programa. Papá Liborio, o Liborio Mateo, que era su nombre, y a quien Luis Terror Díaz, le escribió una canción que se ha convertido en un símbolo del movimiento. Liborio no come pendejá, búsquenla en YouTube, Liborio no come pendejá, una canción alegórica a toda la cultura y la creencia de Liborio Mateo, Papá Liborio en San Juan de la Maguana. De los méritos importantes de Liborio tiene que ver con que, bueno, era analfabeta, una persona ágrafa, no manejaba la lectoescritura, una persona creyente que se consideró a sí mismo una especie, digámoslo así, de Mesías que venía a salvar a su comunidad y a su entorno. Pero no se quedó ahí. Esa parte es, digamos, mágico-religiosa. Se enfrentó al ejército norteamericano en el área del sur, de 1916 a 1922. Bueno, la invasión fue hasta 1924, pero en el caso de Liborio Mateo hasta 1922, sin chistar, lo que le da una dimensión distinta. Una dimensión distinta porque ya no se queda solamente en la parte meramente mágico-religiosa. Liborio Mateo tenía la característica de que, lo consideraba su entorno inmediato un curandero, una persona que en el campo le dicen sobar, la persona que
digamos, atiende con las manos, intenta sacar dolencias con las manos. Olivorio hacía ese trabajo, recetaba muchos asuntos de hierbas naturales, era una especie de médico local, por decirlo así, pero partiendo de la cultura mágico-religiosa. Sin embargo, repito, lo de Olivorio no se quedó en solamente la parte que Dios lo resuelva. En el caso de la invasión americana, se armó y con su gente sencillamente le hizo guerra a los norteamericanos, a tal grado que los invasores llegaron a considerar a Olivorio Mateo el enemigo número 1 de los Estados Unidos y de la invasión en ese momento. Lo que indica que el trabajo de Olivorio Mateo fue importante. A la gente del sur, a la gente de San Juan de la Maguana, que reivindique a uno de sus héroes, Olivorio Mateo, por lo que significa, por lo que significó, por el valor cultural que tiene esta simbología. Y hablaremos más adelante también de cómo continuó esta práctica después de la muerte de Olivorio en 1922 hasta 1960, 62, 63, cuando sus seguidores en San Juan tuvieron un problema serio con el gobierno del profesor Juan Bosch, y entonces el comandante Camaño lo encargaron de ir a resolver ese asunto. Sobre lo que pasó con la matanza de Palmasola, ya en 1963, hablaremos con posterioridad, pero esos son los seguidores de Olivorio Mateo, que murió en 1922. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express, te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. En el mes de julio, la comunidad dominicana celebró la primera feria gastronómica en la ciudad de Nueva York. Una feria dedicada a la comunidad de Higüey, que tuvo la participación de importantísimas personalidades del país, de la región este, específicamente de Higüey, y nos visitó en ese evento y en este programa Manolito. Manolito es el alcalde del municipio Verón Punta Cana, una persona jovial, agradable, que nos recomendó visitar su municipio, y aquí sus razones. Ramón Antonio Ramírez. Ramón, ¿cómo le va? Mucho gusto, gracias Samuel a ti por la invitación, a todo cada uno de los televidentes que ven tu programa, y aquí estamos para informarles, sobre todo muy contento con el recibimiento que nos han dado los dominicanos acá en la ciudad de Nueva York. Uno de los temores del dominicano acá, señor alcalde, es que con frecuencia vamos al país, intentamos comprar una propiedad, o para ir de vacaciones, o para ir a vivir, o para rentarla. Y resulta que mucha gente nuestra la estafa. Por la condición turística que tiene el municipio, que está bajo su administración, bajo su dirección, el sueño de uno es tener una vivienda ahí. ¿Cuál es el nivel de conexión o de responsabilidad que tiene usted y que tiene la alcaldía, que está bajo su dirección ahora, con los brokers y con la gente que maneja el mercado inmobiliario en la región para reducir sustancialmente las posibilidades de estafa? Mira, nosotros, te agradezco esta pregunta, porque nosotros a través de diferentes asociaciones hemos hecho muchos acuerdos con cada uno, desde los desarrolladores de proyectos, hemos hecho acuerdos en la alcaldía para nosotros viabilizar esos procesos. Lo primero que nosotros generamos a la llegada nuestra al ayuntamiento, el Departamento de Relaciones Internacionales y de Negocios del ayuntamiento, y generamos una oficina de turismo en el ayuntamiento.
Eso es una experiencia nueva y local. Exactamente. Esa oficina de relaciones internacionales lo que hace es que promueve con cualquier inversionista que quiera llegar, nosotros le asistimos, le recibimos, le acompañamos y le vamos orientando con los proyectos que ya nosotros tenemos establecidos, que están totalmente garantizados de que no va a haber ningún tipo de mafia, ni de dolo, ni de nada. Y sobre todo también nosotros le damos la estampa, el sello de que este proyecto ha cumplido con todos los procesos. Yo he ido al ayuntamiento, yo he ido al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Medio Ambiente, que ha pasado por obra pública y que cumple con todos los procesos. Antes era muy difícil porque al tener que ir a diferentes departamentos, Samuel, bueno, es que sí cumplió con el ayuntamiento, pero no cumplió con obra pública, o sí cumplió con X, pero no cumplió con tal. Entonces nosotros qué hicimos, no, espérate, vamos nosotros, los proyectos cuando llegan, ya nosotros decimos, tiene que presentarnos todas las documentaciones. Entonces cuando nos presentan y el inversionista quiere o comprar un proyecto que ya está en carpeta o que ya está funcionando, o un proyecto desde cero, entonces nosotros lo que hacemos es que le servimos de acompañamiento a ese empresario. Ese empresario va a la alcaldía, el encargado, el señor Arturo Concepción, que llega, va a estar pronto y va a participar con nosotros en todos estos eventos, le viene con su brochure, le va a dar las carpetas de informaciones a todo y cada uno. A la gente que esté en la feria, en los eventos, va a estar viendo los documentos. Sí, le va a ir dando, y le va dando la carpeta, la facilidad de que la persona se pueda orientar. Pero a través de las páginas nuestras, tanto en la web, que es ABPC, Ayuntamiento Verón Punta Cana, o en Facebook, en Instagram, te puede conectar y va a tener todas las facilidades. La gente lo está viendo ahora en pantalla, no te preocupes. Pero que esa gente que compran o que quieren comprar se hagan acompañar de personas que no le vayan a estafar. Y eso te dice, bueno, pues déjame certificar que esa empresa es un verdadero vendedor inmobiliario, pues llamamos a la alcaldía. Entonces nosotros lo orientamos hacia la asociación que pertenece. Si ese es un verdadero vendedor, lo orientamos con la asociación de hoteles, con la asociación de desarrollos inmobiliarios, o con la persona que muchas veces son lotes de terrenos, que es la mayoría de situaciones que se han presentado a veces, que tienen 2 o 3 propietarios, pero a eso con la nueva registro de títulos que se ha dado a través de los puntos satelitales, eso se ha venido eliminando en su gran mayoría. Gracias a Dios, podemos decir, no vamos a decir que no pueda haber un evento, que no pueda pasar, pero con el acompañamiento de nosotros le garantizamos que no va a tener ningún problema. O sea, que una persona interesada que está viendo este programa ahora en comprar y tener información de propiedades en Verón Punta Cana, si llama a la alcaldía le van a orientar. Allá le orientamos, le acompañamos, y si nos dice, mira, cualquier tenemos, le pasamos varias carpetas, le decimos, mira, los orientamos con los tour operadores, con los hoteles, con los transportistas locales, si quiere un inversionista inmobiliario con un inversionista, proyectos, porque ¿qué hemos hecho? A través de ese departamento nosotros le decimos a los proyectos inmobiliarios, tráenos tu carpeta, no tiene que pagar nada el inversionista, pero tampoco el comprador. Eso es importante. Nadie tiene que darle. No estamos hablando de sobornos, estamos hablando de servicios. No, a nadie tiene que darle un centavo, absolutamente a nadie. Ni el vendedor, ni el comprador, a nadie. Nosotros solo lo orientamos. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú buscas? No, yo quiero un campo de golf. Ok, mira, estos son los diferentes proyectos que están. Y las personas indicadas son, le damos los nombres de los dueños, de los propietarios, para que tampoco se pueda ahorita confundir. Y estos son los vendedores autorizados de cada proyecto. O sea, ya él va con una carpeta definida. Ok, yo voy a llamar a una persona, me voy a contactar con esta persona, pero es la persona correcta, que me la recomendó la alcaldía. O sea, y ahí no va a haber ninguna situación. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Como decíamos en un segmento anterior, las curiosidades culturales dominicanas son sabrosas, nos agradan, nos hacen recordar nuestros orígenes. Y por eso en este programa tocamos el origen de la palabra concho, referida al transporte público de pasajeros a nivel nacional. Para poder un poco,
entender su origen y entender su conexión, vamos a ver este video que nos habla de el conchoprimismo. Corre video. La inestabilidad política que generó la muerte de Ulises Ceró, de Lilis, el dictador, llevó al país nuestro, República Dominicana, a que los gobiernos se sucedieran uno tras otro, un nivel de inestabilidad impresionante. Y eso sucedía porque, bueno, el clientelismo político no es de ahora, eso viene desde muchos años atrás. Y quienes luchaban a favor de una causa, digamos, de un partido o de una persona influyente que entendían que debía ser presidente de la República, y no le daba, digamos, lo que entendía que se merecía, pues esa persona se alzaba en armas contra el gobierno que ayudó a poner, y era un quítate tú para ponerme yo, una cosa de locos, una locura. Y habían dos partidos políticos, digamos, fundamentales en ese momento, que los dos simbolizaban un gallo. Era el partido de los colos, de los bolos, y el partido de los coludos, o sea, gallos con cola y gallos sin cola. Esto también dio pie a una conducta, esa conducta dispersa, díscola, que tenía una parte de la sociedad dominicana de 1899 a más o menos 1916, que se llamaba el conchoprimismo, o sea, el conchoprimo, que en el fondo es una expresión de clase, de las élites hacia las clases populares, de ese desorden en el que vivía la gente, sobre todo los sectores populares. A esos personajes y a esa conducta se le llamaba conchoprimos y conchoprimismo. Bueno, de ahí viene la expresión que usamos todos los dominicanos del transporte de concho. Un empresario nuestro, un empresario dominicano, apellido Barleta, compró los primeros vehículos Chevrolet en el país para, bueno, empezar a mover algún dinero con ellos. Y un caricaturista importante, bienvenido Jim Bernard, que digamos era lo que hoy puede ser Boquechivo, y perdón que diga Boquechivo, pero ese es el personaje, que tenía un personaje que se llamaba Concho Primo en las caricaturas, le sugirió a Barleta que pusiera el servicio de transporte público o de transporte de pasajeros, más que público, de transporte de pasajeros, le pusiera Concho Primo a el hecho de transportar personas en ese vehículo privado, el servicio de transporte que se daba en ese momento. Pero el señor Barleta consideró que ese nombre era muy largo, Concho Primo, y le puso el Concho. El nombre se le quedó y en 2021 todavía nosotros seguimos usando el concho como palabra para identificar el transporte colectivo del país, el transporte en vehículos pequeños, y dos, sigue con el mismo nivel de desorden de cuando se creó este concepto de transporte de pasajeros, y tres, el conchoprimismo nuestro en términos políticos no ha avanzado mucho. ¿Y por qué digo no ha avanzado mucho? Porque ¿a qué se referían los intelectuales de la época cuando hablaban del conchoprimismo? Hablaban de esas acciones en el que, digamos, había que ir hubo presidentes nuestros que hubo que ir a llevar los decretos a la gallera porque estaban jugando, por ejemplo. Firmar decretos en una gallera. Esas eran prácticas conchoprimistas. El hecho de que un legislador, por ejemplo, muestre un trofeo a un gobierno, digamos el de Luis Abinader, porque es el que lleva el mayor nivel de endeudamiento en el país, y que otro legislador le devuelva el favor con 3 certificados de que el PLD ha sido el gobierno más corrupto del país. Las dos cosas son verdad. Sin embargo, la forma en que se enrostran esas deficiencias y esas prácticas de sus respectivos gobiernos es a través de una práctica conchoprimista, una práctica sosa, una práctica insulsa, intrascendente. Entonces, esas prácticas conchoprimistas que se dieron a principios del siglo XX hasta los primeros lustros y medio, los primeros 3 lustros del siglo XX, hasta 1916, hoy continúan con otros matices, pero bajo el mismo criterio.
ese es el origen de la palabra concho que usamos todos nosotros, y viene del conchoprimismo, que es la práctica política que conocimos nosotros final del siglo XIX, principio del XX, en el que los políticos nuestros eran una vergüenza. Don Juan Bosch, en Composición Social Dominicana, y don Roberto Casá, ambos en libros de historia, establecen que un general de la República tenía como negocio un ventorrillo, una cosa sencilla, nada del otro mundo. Y era general porque tenía unos peones con los que se movía y con los que sencillamente salía a enfrentar por cualquier razón, con sustento o no, al gobierno de turno. Toda esa práctica fueron prácticas conchoprimistas, y sería bueno que nosotros pudiéramos ver, comparar qué tanto ha cambiado. La forma puede haber cambiado, pero qué tanto el fondo no sigue siendo una práctica de conchoprimo. Terminó el 21, iniciamos el 22, Haití se profundiza su crisis, vimos en el año recién concluido el asesinato de su presidente, vemos la queja de sectores dominicanos respecto a la movilización permanente de hermanos haitianos hacia la parte de la isla, pero también vemos cómo sectores económicos importantes se aprovechan de la necesidad de sectores importantes de la población haitiana para explotar su mano de obra, tanto en el sector agrícola, el sector construcción, el sector turismo, etcétera, en los servicios domésticos. Todo esto lo vimos de alguna manera en este programa. Vamos a ver el video. Hemos visto todos con desolación y con dolor lo que sucede en la hermana República de Haití. Cómo los hermanos haitianos, nuestros hermanos haitianos, producto del terremoto de la semana pasada, han quedado en una situación penosa, desastrosa. Y nosotros como vecinos, nosotros como trabajadores, nosotros como parte de una isla que es imposible que uno se pueda separar del otro, somos hermanos siameses, eso no lo podemos negar, a pesar de algunos sectores quisieran poder separar la parte oeste de la parte este, eso no es posible. Hemos visto a nuestro criterio como programa, hemos visto un descuido espectacular, espartano, de parte de los países del primer mundo y de algunos países vecinos nuestros respecto a la severa crisis humanitaria que hay en Haití. Al momento de producir este programa, se estaba hablando ya de 2.000 y tantos muertos en Haití. Pero no solamente eso, la cantidad de derrumbes que hay en Haití, la cantidad de personas sepultadas todavía, la incapacidad del gobierno haitiano para atender la demanda que existe en las calles haitianas de salud, de asuntos incluso muy pequeños o asuntos muy grandes, el desborde de los hospitales haitianos, la falta de cosas sencillas como jeringuilla, como hilo de suturar, líquidos para higienizar las heridas, etcétera, es espantosa. Sin embargo, quiero hacer un contraste y con respeto. En el mes de julio pasado, hubo el derrumbe en Miami-Dade, en la Florida, de un edificio que colapsó, lamentable, doloroso, triste, en un lugar donde se presume que hay promedio 97 muertos. Resulta y viene a ser que, bueno, todos los medios, y lo hicieron muy bien, se hicieron eco de esta tragedia. Los medios trasladaron a Miami-Dade, frente a este edificio, todas sus cámaras para transmitir en vivo cada acción que pasaba ahí, el rescate de alguien, la lamentable extracción de algún cuerpo, el riesgo de que el edificio de al lado colapsara también. Y eso estuvo bien porque hay que ser solidarios, porque tenemos que estar donde los hermanos nuestros sufren, tenemos que estar ahí.
Y tenemos que sensibilizar a la gente que ve estos medios para que entendamos la importancia de la solidaridad material concreta. Un detalle pequeño, familia. Con Haití no han ido los medios a expresar, a ponernos, a sensibilizarnos respecto a qué dejó este terremoto. Un terremoto que sucede 11 años después de aquel gran terremoto en el 2010. Vino sencillamente a abrir estas heridas y a mostrar el nivel espantoso de pobreza que tienen los hermanos haitianos. No hemos visto frente a los sitios, diversos sitios de la parte sur de Haití, no hemos visto los grandes medios manifestando su preocupación y sensibilizando a la gente para que entienda la importancia de colaborar y de donar. ¿Estamos criticando la acción de Miami-Dade? Claro que no. Es justa, es correcta, es consecuente. Lo que pedimos es ser consecuente con los hermanos haitianos. Y de igual forma movilizarnos para que Haití finalmente no sucumba producto de la miseria y producto del desastre a que está sometido después de este terremoto. No olvidemos que hace muy poco el presidente de Haití fue asesinado. Por lo tanto, Haití ya tenía una crisis política muy severa. Se le suma ahora esta crisis humanitaria, que no es nueva porque ellos no bien superaron la crisis del 2010. Todavía habían personas viviendo en carpas, o hay personas viviendo en carpas en Haití desde el 2010. Entonces, es tiempo de que dejemos la hipocresía y finalmente seamos solidarios con Haití con hechos, Y que las cadenas internacionales y la gente que le encanta hacer alaracas pase de los dichos y las buenas intenciones, en el caso de los hermanos haitianos, a los hechos. Creemos que es el momento de que nos manifestemos a favor de los hermanos haitianos. Y le tenemos una propuesta a Naciones Unidas, que puedan ellos tomar en cuenta, de suerte que, lo vamos a poner en pantalla ahora, de suerte que avancemos en términos concretos para la recuperación del hermano pueblo haitiano. Nosotros estamos proponiendo como programa y como medio un plan de recuperación basado en 4 ejes fundamentales. 4 ejes fundamentales. 1. Abordar el centro de la crisis humanitaria real y concreta que tiene Haití, aumentando los recursos para evitar el desplazamiento sin control a la parte este de la isla, que es la República Dominicana. ¿Y esto por qué? Porque si se da una avalancha sin control de lo oeste hacia el este, de Haití hacia República Dominicana, no solamente se va a complicar la crisis humanitaria, sino que se va a colapsar la isla completa. Los hermanos haitianos requieren una respuesta ya. Y en esa dirección creemos que hay que crear un centro de crisis humanitaria que aborde el problema, pero es ahora, y que busque los medios para aumentar los recursos y así para asistir a los hermanos haitianos en crisis y así evitar un colapso de toda la isla. 2. Incorporar equipos humanitarios especializados en el rescate de personas frente a un terremoto como este. Hemos visto a muy pocos países, incluso países vecinos nuestros, ayudar en el proceso de rescate de los hermanos haitianos que aún se mantienen sepultados. Y nos llama la atención, porque en el caso de Miami, y lo queremos repetir porque todos lo recuerdan, llegaron rescatistas de todas partes del mundo, Japón, de Alemania, que está muy bien. Lo que queremos es que ese esfuerzo se aplique para Haití y que todos estos rescatistas y estos cuerpos especializados a nivel universal vayan a darle una mano a los hermanos haitianos ahora para evitar que sigan apareciendo, si hay personas vivas aún sepultadas, pues puedan ser rescatadas porque se lo merecen y puedan recuperar su vida poco a poco. En ese sentido planteamos
incorporar equipos humanitarios especializados en rescatar personas, sobre todo en terremotos como el que le acaba de pasar a Haití. Estamos planteando, como tercer punto, aumentar la cantidad de alimentos, medicamentos, equipos médicos, carpas, que reduzca el enorme dolor humano por el que atraviesa la República Hermana. Eso es ahora. Es urgente equiparnos y buscarlo, y que el mundo entero, el mundo completo, sea solidario en los hechos, y que nos armemos de carpas suficientes para que la gente en principio tenga donde dormir, tenga donde guarecerse de las aguas, del calor, Haití es bastante caliente, por cierto, tenga donde guarecerse, donde dormir con sus hijos temporalmente. Alimentos, medicamentos, hace falta de todo en Haití en este momento. Entonces creemos que hay que presionar para que se aumente la cantidad de alimentos, medicamentos y equipos médicos, carpas, camas, que permita que los que se van rescatando y se van, digamos, reubicando, tengan un lugar para poder estar mientras se busca una salida definitiva a toda esta crisis. El cuarto punto, darse un plan de reconstrucción de la infraestructura haitiana y que el mismo cuente con el apoyo serio de los organismos internacionales con credenciales para hacer este trabajo. El proceso de rescate urgente, con lo que hemos dicho en los 3 puntos anteriores, debe tener seguimiento después de. Y a nuestro juicio, esto debe ser un serio plan de reconstrucción de la infraestructura haitiana. Todavía el Palacio Presidencial de Haití, que se derrumbó en el 2010, está sin rehacer, para poner un solo ejemplo. Pero las casas de los trabajadores y de la gente común todavía siguen en el piso. Hay que darse un serio plan de reconstrucción que permita que los hermanos haitianos recuperen su dignidad, teniendo un lugar digno donde permanecer de manera, perdonen la cacofonía, de manera permanente. Pienso que hay que construir un equipo de trabajo, reunir un equipo de trabajo de técnicos serios, calificados, que se planteen un desarrollo de Haití, digamos, en un decenio. ¿Y por qué en un decenio? Porque eso permite que en 10 años se dé un plan a largo plazo, ese equipo de trabajo, concreto, técnico, que viabilice soluciones duraderas, soluciones a largo plazo. Y pienso que ese equipo de trabajo debe estar constituido, repito, técnicos, venidos de organismos internacionales, de Naciones Unidas, etcétera, pero a la par, coordinado con el gobierno haitiano, no por encima del gobierno como una infraestructura, como si fuera un fideicomiso, no, a la par con el gobierno haitiano, que permita, primero, legitimidad al proceso y segundo, garantías de que el dinero se va a invertir en lo que se prometió, en lo que se debe invertir. Y finalmente, que la cooperación internacional vaya a este equipo que estamos sugiriendo que se constituya, que vaya a este equipo, que no vaya al gobierno central en principio, y que las ONGs haitianas o extranjeras que operan en Haití, que vayan a estar vinculados con este proceso, sean muy transparentes y haya un proceso claro de seguimiento para saber la calidad del gasto. Si nosotros como país, nosotros como sociedad, nosotros desde el exterior, no impulsamos una salida seria, los hermanos haitianos le queda 100 años más de miseria, 100 años más de pobreza, y eso sencillamente no es justo. Muy agradecidos de que hayan estado con nosotros aperturando el 2022, felices de que, bueno, hayamos terminado un año, digamos, con los menos traumas posibles y que iniciemos el 2022 de manera optimista, mirando de frente, con mesura, con prudencia, deseándole a todos feliz año 2022. Hechos y opiniones, nos vemos la próxima semana.